Buenas tardes. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en el estudio de la anatomía de las hojas. Recordemos que las hojas son el órgano de las plantas especializado en la fotosíntesis, proceso por el cual los vegetales toman el dióxido de carbono del ambiente, lo combinan con el agua que ingresa por las raíces y recorre a través del xilema toda la planta hasta las hojas. La combinación del dióxido de carbono con el agua en presencia de la luz solar en organelas denominadas cloroplastos, fabrica azúcares en forma de glucosa y como producto de desecho se produce oxígeno, el cual es liberado al ambiente. Todo el proceso fotosintético se realiza en las hojas principalmente, además de en tallos jóvenes, por los cuales las hojas son órganos aplanados que están preparados anatómicamente para realizar este proceso. Una estructura o diagrama tridimensional de las láminas foliares nos muestra que éstas tienen una cara superior, denominada haz o epidermis adaxial, una cara inferior, que es el embés, cubierta por la epidermis abaxial. Todos los tejidos que se encuentran entre estas dos epidermis constituyen el área o zona denominada mesófilo. Este mesófilo es el que tiene el parénquima clorofiliano, especializado para la fotosíntesis, y embebidos en este parénquima clorofiliano se encuentran los acecillos vasculares o acecillos formados por el xilema, que es el tejido que trae el agua, y el floema, que es el tejido que colecta los fotosintatos elaborados y los trasladan al resto de la planta. En este diagrama tridimensional también podemos apreciar que los acecillos de conducción están rodeados por células que forman una funda denominada vaina fascicular. Ahora, en esta anatomía foliar se consideran o se agrupan todos los tejidos que ya hemos visto en sucesivas teorías. Es decir, las hojas tienen un sistema dérmico formado por epidermis, un sistema fundamental donde se incluyen tanto el parénquima clorofiliano como parénquimas incoloros o arénquimas. También hay estructuras de tejidos de sostén como el colénquima y el esclerénquima, y puede existir estructuras glandulares. El sistema vascular está formado por el xilema y floema. Antes de empezar esta teoría, siempre se recomienda leer los temas anteriores y escuchar las teorías que corresponden a cada uno de estos tejidos. Veamos la organización primero de la epidermis. Normalmente esta está formada por una sola capa de célula, como vemos en el corte transversal de una hoja de poroto. La epidermis superior se denomina adaxial y la inferior abaxial. En general, los estomas, que son estas estructuras de la epidermis que permiten el intercambio gaseoso, se encuentran en la epidermis inferior, razón por la cual estas hojas se denominan hipoestomáticas. En general, las hojas que están horizontalmente dispuestas, es decir, los rayos solares inciden en la epidermis adaxial, tienen los estomas en la cara inferior, de modo de no ser impactados directamente por los rayos solares y poder estar abiertos para realizar el intercambio gaseoso. Puede ocurrir también que los estomas estén en ambas epidermis, en cuyo caso la hoja se llama anfiestomática. Otra característica es cómo están los estomas en relación a las restantes células epidérmicas propiamente dichas. En la mayoría de las plantas mesófitas, es decir, aquellas que viven en ambientes medios de agua y de temperatura, los estomas se encuentran al mismo nivel de la epidermis, como vemos, por ejemplo, en la hoja de yerba. Si vemos en vista superficial, podremos apreciar cómo se distribuyen los estomas. En general, en las pseudicotiledonias la distribución es al azar, es decir, estos no están organizados en ninguna manera en particular. Sin embargo, si vemos en las monocotiledonias, podremos ver que las que pertenecen a la familia de las gramíneas y también las ciperáceas, normalmente los estomas están en líneas verticales, líneas
que normalmente coinciden con la venación. En estas plantas, las venas se organizan de tipo paraleliforme. Sin embargo, plantas como Sagitaria, que tiene una venación reticulada, los estomas están dispuestos al azar. Ocasionalmente encontramos plantas como las del género Ficus, en el cual no hay una sola capa en la epidermis, sino que ésta es pluriestratificada, es decir, ha sido formada por varias capas de células. Esto significa que la protodermis, es decir, el meristema que origina la epidermis, ha sufrido divisiones periclinales, paralelas a la superficie. Esta epidermis múltiple forma un tejido bastante importante en el espesor de la lámina en estos gomeros. Muchos de los caracteres que fuimos estudiando a lo largo de las teorías de cada tejido son importantes en la anatomía foliar. Mencionaremos algunos de ellos. Por ejemplo, epidermis que tienen idioblastos cristalíferos, como vemos aquí en estas dos plantas, en la cual podemos ver grandes células, es decir, idioblastos, ya sea que pertenecen a la epidermis o al mesófilo, donde se destaca la presencia de cristales que pueden estar en forma de prismas o de drusas. También los cristales pueden encontrarse en células del mesófilo. Aquí vemos una planta cuyas células parenquimáticas que acompañan a los haces, es decir, las vainas fasciculares, tienen gran cantidad de cristales en forma de arena formada por oxalato de calcio. Otros tipos de cristales pueden estar en distintas células del parénquima del mesófilo. Aquí vemos rafidios, cristales aciculares agrupados en paquetes que están en grandes células entremezcladas con las del parénquima clorofiliano. También puede haber células individuales, dispersas o inclusive estratos completos de células taníferas. Este contenido es el que le otorga la capacidad a las plantas de evitar la herbivoría, ya que no es un compuesto agradable para los animales o organismos que se alimentan de las plantas. También existen gran cantidad de estructuras celulares. Solo por mencionar algunas, recordemos las células secretoras o puntos translúcidos que existen en muchas plantas y son importantes inclusive en la identificación de las especies a partir de las hojas. También hay plantas que poseen esclereidas en la hoja. Aquí tenemos el olivo o una sapotácea donde esclereidas estrelladas, es decir, astroesclereida, contribuyen al sostén de estos órganos laminares. Estructuras secretoras también pueden estar en forma de canales, que pueden ser esquizógenos, es decir, se han formado por separación de las células y en ese caso hay un epitelio de células secretoras que rodea el canal. También pueden ser cavidades lisígenas como las del algodón. Estas cavidades, rellenas de una sustancia que se llama gosipol, en alusión al género del algodón que es Gossypium, se encuentran en toda la planta y por ello también están en las hojas. Recuerden que la teoría de hoja incluye muchos otros temas, por lo que se recomienda revisar los videos anteriores y además revisar y estudiar la bibliografía disponible.